2 de octubre, San Leodegario, obispo y mártir, hacia 615-678. Nació el glorioso e ilustre Leodegario por los años de 615. Descendía de familia franca de las orillas del Rin y pertenecía, por sus tíos Atabrico y Bersvinda, a las 3 primeras dinastías de Francia y a las casas imperiales de Habsburgo y de Austria. Su nombre quiere decir ilustre campeón de guerra, y un día habría de justificarlo derramando su sangre por defender los derechos de la Iglesia. Garino, su hermano, alcanzó como él la palma del martirio en 678. Preparóles el Señor desde la más tierna infancia para tan noble destino, haciendo que recibieran en el hogar cristianísima educación. Su madre, Sigrada, que sería también elevada por la Iglesia al honor de los altares, esmeróse con cariñosa solicitud para despertar en el corazón de ambos un profundo afecto por las virtudes y ansia de conquistar las cumbres de la perfección. El tiempo vino a demostrar cuánto habían aprovechado tan buenas lecciones. Muerto Rodilón, padre de nuestro santo y marido de Santa Sigrada, acudió ésta a su hermano Didón o Desiderato, obispo de Poitiers, para que le ayudase en la delicada tarea de la educación de sus hijos. Desde la infancia hasta el episcopado. Según costumbre de entonces, el mencionado obispo encomendó a ambos niños al rey Clotario II, el cual los admitió en palacio, los sentó a su mesa y encargó su educación a su capellán, el obispo pictaviense. En esta célebre escuela palatina, Leodegario y Garino avanzaron rápidamente por la senda de la ciencia y de la virtud. No tardó en brotar de un modo patente en el alma de Leodegario la semilla de la vocación que Dios en ella había depositado, por lo cual Didón, su tío, se lo llevó consigo a su episcopado de Poitiers. Más tarde, cuando las pruebas del llamamiento divino resultaron evidentes, recibióle al servicio del altar. El joven corría más bien que avanzaba por el camino de la perfección y llegó a ser perfecto modelo de santidad y virtud. Abriéronse las puertas del santuario para dar paso al nuevo ministro del Señor, y el obispo Didón, deseoso de estrechar más fuertemente los lazos que le unían con su sobrino, recibióle al pie de su trono y le entregó, junto con la túnica de lino y la corona clerical, su parte en la herencia del Señor. A los 20 años, por privilegio especial, fue consagrado diácono y, poco tiempo después, el obispo le nombró arcediano de su iglesia. La ciudad de Poitiers ratificó unánime y públicamente la elección hecha por su prelado. Encargado del gobierno de las parroquias, Leodegario veló para que el servicio de Dios y la dirección de las almas fuesen llevados con método y caridad. Dotado de elocuencia persuasiva, reforzada por una convicción profunda, el joven arcediano atrajo a las muchedumbres en torno de la cátedra de Poitiers, ilustrada poco antes por San Hilario con la predicación de sus célebres homilías. Muy hábil para atender a las más diversas necesidades, calmaba los conflictos, animaba a los buenos, intimidaba y paralizaba a los malos. El pueblo le veneraba como a un ángel, dice un cronista de entonces, y la frase «Dios nos ha visitado en la persona de este apóstol» pasaba de boca en boca. Conviene añadir que al poderoso atractivo de su acción apostólica juntábase los encantos naturales de su fisonomía, que reflejaba la nitidez de su alma, su afabilidad imparcial y su generosidad sin límites. Luego que recibió las órdenes sagradas,
hubiera podido Leodegario pretender los honores del episcopado, mas una voz íntima dejóse oír en el fondo de su alma. Para evitar las seducciones peligrosas de la vanagloria, pues gozaba de gran fama entre el pueblo, tomó la resolución de retirarse a la soledad. Prefirió un monasterio pobre e ignorado, conocido con el nombre de Celda de San Magencio. Al poco tiempo de llegar, sus nuevos hermanos quisieron nombrarle abad del monasterio, mas él, que había ido en busca de la vida retirada y oculta, negóse rotundamente a aceptar semejante cargo. Sin embargo, al fin cedió ante la orden formal de su tío Didon. Deseoso en todo de perfección, el nuevo abad quiso dar a sus religiosos una carta de vida monástica, por lo cual introdujo en la casa la regla de San Benito. Quiso Leodegario que su abadía, al par que casa de oración, fuese morada donde pudieran hallar refugio todos los afligidos. Al efecto, ingenióse en socorrer, a pesar de sus menguados recursos, a las víctimas del hambre que cundió por el año 651. Ciertas almas difunden tal resplandor en torno suyo que, a pesar de sus esfuerzos para ocultarlo cuidadosamente y rodearlo de humildad, traslúcese al exterior y atrae solicitadores de todo género. También en Leodegario tuvo cumplimiento esta ley. Fue acosado por gentes de toda condición que imploraban su apoyo o le pedían consejo. Un día recibió Leodegario la visita de ilustres delegados. De parte de la reina Santa Batilde, iban a solicitar el concurso de su profunda sabiduría y a rogarle que aceptase la administración de 3 reinos. Ya se adivina que Leodegario rechazó con energía semejante proposición. No se desanimó la reina e hizo apoyar sus instancias por varios obispos, en particular por el de Poitiers. La voluntad de Dios era manifiesta y Leodegario volvió al palacio real. Batilde había quedado viuda con 3 hijos, entre los cuales tenía que repartir el patrimonio real. Necesitaba un hombre de ciencia y autoridad. Leodegario, avesado a la disciplina, era el hombre más indicado para refrenar las ambiciones rivales, ordenar una administración firme, corregir los abusos y dar al poder prestigio y esplendor. Consiguió grandes reformas. El clero fue sometido a observancia. El episcopado, glorificado en la persona de los santos obispos, y los monasterios, reformados, pax in virtute, la paz en la fuerza. Tal fue la divisa del consejero real. Obispo de Autun, el concilio del año 670. En 657 quedó vacante la silla episcopal de Autun por la muerte de San Ferreol. Llegó a ser esta diócesis un verdadero campo de batalla en el que hombres codiciosos y bandos ardientes se disputaban el poder. La reina Batilde reunió a los obispos que formaban su consejo, les manifestó su ansiedad y apenas hubo insinuado el nombre de Leodegario, todos unánimemente ratificaron elección tan acertada. Una vez más, el hombre anhelante de humilde retiro tuvo que doblegarse ante la orden del cielo y aceptar los honores que no quería. 659. Al llegar a su ciudad episcopal, detúvose el recién elegido en una de las 4 diaconías destinadas a la recepción de los forasteros. Pasó bajo los espléndidos pórticos e hizo una estación en el hospital de San Andoquio, donde juró solemnemente por los santos evangelios respetar los privilegios concedidos en otro tiempo por el Papa San Gregorio. Al día siguiente, los religiosos, en solemne procesión, condujéronle hasta la puerta del castillo. Allí el clero secular le esperaba para acompañarle hasta la Basílica de San Nazario. Acto seguido dieron comienzo las augustas ceremonias de la consagración.
formóse luego la comitiva que acompañó al nuevo obispo al episcopium o palacio episcopal. Fiel a su sagrado deber de velar por la pureza doctrinal de la enseñanza en la Iglesia, fue uno de los primeros cuidados de Leodegario reunir un concilio por los años de 670. En él publicóse un canon que condenaba a los clérigos, diáconos y sacerdotes que no recitasen de modo irreprochable el símbolo de los apóstoles y la fe de San Atanasio. El santo pontífice aprovechóse de la presencia de sus hermanos en el episcopado para redactar su testamento, que todos firmaron. Distribuía de antemano su patrimonio. El celo por el culto divino le llevó a ensanchar y embellecer su catedral. Mandó edificar en la ciudad de Autun gran número de iglesias y monasterios y, a pesar de las devastaciones sucesivas, aún quedaban tantos que el rey de Francia, Luis XII, llamaba a Autun la ciudad de los esbeltos campanarios. Procedente del palacio merovingio, nacido de nobilísimos padres y gran justiciero, el obispo de Autun fue, en toda la fuerza de la palabra, el defensor de la ciudad, como apellidaban a los obispos de aquel tiempo. Además de edificios religiosos, mandó construir el recinto fortificado y la atalaya que la tradición designa con el nombre de Torre de San Leodegario. En defensa del derecho. Al mismo tiempo que Leodegario se alejaba del palacio, un bárbaro por nombre Ebroín había conseguido, a fuerza de intrigas, que le nombraran mayordomo mayor de la casa real. La elección del santo consejero para el obispado de Autun favoreció la ambición de este advenedizo. Lo más lastimoso fue que deshizo el plan de unidad monárquica sugerido a la reina por los obispos. Childerico había sido nombrado rey por los leudes austrasianos a petición de estos. En Neustria, Ebroín intentó derribar la regencia que le molestaba, despidió a los obispos consejeros e hizo matar públicamente a Sigobrando, obispo de París. La reina Batilde, no pudiendo aguantar más tales excesos, retiróse a la abadía de Chelles. Ebroín veía colmados sus deseos, pero temía mucho la influencia del obispo de Autun sobre los burgundos, por lo que a la muerte de Clotario III, rey de Neustria, dióse prisa para proclamar en su lugar a Teodorico III, con menosprecio de los derechos de Childerico II. Por temor a las represalias, publicó un edicto que prohibía a los burgundos la entrada en palacio. Estos, desafiando al tirano, se unieron con los austrasianos y proclamaron a Childerico II rey de Neustria y Austrasia. Ebroín, vencido en 670, tuvo que mendigar un asilo al pie de los altares. Merced a la generosa intervención de Leodegario, fue recluido en hábito monacal, cual lobo revestido con piel de oveja, en santa y magnífica prisión en la abadía de Luxeuil. Soberano de 3 reinos, Childerico II llamó a su lado a Leodegario, cuya autoridad era absolutamente indispensable para restablecer el orden moral y temporal de entonces. El primer cuidado del nuevo consejero real fue regularizar la situación del rey y ponerla de acuerdo con los sagrados cánones de la Iglesia. Con menosprecio de las leyes, habíase desposado el joven monarca con su prima Belichilda. Censuró Leodegario abiertamente tan singular proceder, pero el rey permaneció obstinado y el obispo se alejó de la corte. Sin embargo, Childerico sintió más tarde profundos remordimientos por no haber escuchado los consejos de su antiguo maestro. En aquel entonces tenían por costumbre los reyes de Francia celebrar el santo día de Pascua en una de las ciudades reales. El año 672, Childerico escogió a Autun a modo de reparación.
Mostróse el obispo muy sensible a esta consideración, mas se mantuvo inflexible. Para mayor desdicha, tramóse entonces una conspiración en la que, según decían, el obispo de Autun había tomado partido contra el rey. Childerico, irreflexivo, suspicaz y violento, dio crédito a tan absurda calumnia hasta el punto de decidir apelar al asesinato para hacer callar a tan temible censor de su libertinaje. La noticia llegó a oídos de Leodegario el Viernes Santo. El digno pontífice ofreció a Dios el sacrificio de su vida y quiso intentar el último esfuerzo para convertir al rey extraviado. Hablóle como padre, pero también como depositario del mandamiento divino. Esta libertad irritó tanto al fogoso merovingio que rehusó asistir a los oficios divinos y pasó las santas vigilias en festines escandalosos. Al día siguiente por la noche, cuando daban comienzo las solemnidades de Pascua, es decir, el bautismo de los catecúmenos y la recepción de los penitentes, un tropel de gente armada penetró en la basílica. Al frente de ellos iba Childerico, ebrio y dando voces: «Leodegario, ¿dónde está Leodegario?» «Aquí estoy», respondió el pontífice impertérrito. Amedrentado y anonadado el rey por tanta dignidad, retiróse, si no convertido, por lo menos apaciguado. Después de la ceremonia, Leodegario intentó por última vez convencer al rey, mas éste, por respuesta, le desterró a la abadía de Luxeuil. Allí encontró el obispo a su antiguo adversario, al famoso Ebroin, que con sobrada razón justificaba el proverbio: «El hábito no hace al monje». Vuelto de nuevo a su condición de religioso ejemplar, Leodegario revivió sin duda las horas pasadas en San Magencio, pero ¡ay! ¡Cuánta efímera había de ser su felicidad! La mano de Dios castigó al monarca infiel, pues Childerico, su esposa y su hijo Dagoberto perecieron en una partida de caza en septiembre de 673. El país en el último extremo volvióse una vez más al árbitro que se imponía a todos por la santidad de su vida y su energía en defender los derechos de todos. Una diputación de los burgundos salió para Luxeuil con el fin de llevarse al glorioso cautivo. Enternecióse el corazón de Leodegario al oír llamamiento tan afectuoso y apremiante y se puso de nuevo en camino para Autun. Mas con él salía también de Luxeuil el falso convertido, el famoso Ebroin, que, después de haber disimulado largo tiempo, se aprestaba ahora a la venganza. Aún no había llegado el santo obispo a Autun cuando los emisarios del embustero intentaron matarle. Algunos amigos afectos al pontífice frustraron este plan infernal. Al poco tiempo de llegar a su ciudad episcopal, quiso Leodegario, con el asentamiento de los leudes y obispos, reponer en el trono al joven Teodorico, hijo menor de Santa Batilde. Luego salió con dirección a París, en donde hizo reconocer sin dificultad al joven rey. Humillado Ebroin por el triunfo del obispo de Autun, retiróse a Austrasia con objeto de fomentar otra rebelión. Cuando juzgó el momento oportuno, dejó el hábito de monje que indignamente vestía y cayó impensadamente sobre la ciudad de Novientum o Nogent, residencia entonces de Teodorico III. Deshizo completamente a la Guardia Real, apuñaló a Leoderico y se apoderó del monarca. Paseó por toda Francia a un niño al que impuso el nombre ya célebre de Clodoveo, cual fiero león reinaba por el terror sobre los que rehusaban someterse a su tiranía. Solo un hombre se alzaba ante él y era el obispo de Autun. Para resistir al usurpador, el defensor de la ciudad vióse obligado a organizar precipitadamente un ejército. Ya era hora, pues el enemigo se hallaba a las puertas, amenazador.
A pesar de la valerosa resistencia, fue preciso ceder ante el número y la ferocidad de los sitiadores. El 26 de agosto, aniversario del martirio de San Sinforiano, hijo de Autún, los enemigos penetraron en la ciudad. No obstante las súplicas de su fiel rebaño, Leodegario rehusó ocultarse. Por última vez encaminóse a la catedral, celebró los sagrados misterios, se despidió de los fieles y, revestido con las vestiduras pontificales, entregóse él mismo a sus enemigos. A pesar de los gritos y protestas del pueblo, Leodegario fue llevado hasta la falda de una montaña no lejos de las murallas de la ciudad. Mientras las hordas salvajes se dedicaban al pillaje en Autún, verdugos más crueles todavía se atrevieron a poner manos violentas en el venerable pontífice. Arrancáronle los ojos y le agujerearon las órbitas con hierros candentes. Tal era el sangriento preludio de un largo suplicio. La palma del martirio. Ebroin entregó el prisionero a Waimer, uno de los oficiales, para que le llevase a lo más recóndito de un bosque y le dejase morir de hambre. Pero el oficial del rey tuvo compasión del ilustre prisionero. La milagrosa supervivencia del mártir encendió el furor en el corazón de Ebroin. Acusó al glorioso mutilado de haber participado con su hermano Garino en la muerte de Childerico II. Halláronse falsos testigos y los dos hermanos fueron condenados a muerte. Garino, atado a un poste y azotado, sucumbió luego bajo una lluvia de piedras. Leodegario hubiera preferido ser compañero de suplicio de su hermano. Así lo entendió Ebroin y, por un refinamiento de crueldad, difirió la muerte del obispo. Lentos y agudos tormentos, atroces suplicios, nada escatimó el tirano para infundir la desesperación en el ánimo de su víctima. Arrojaron al santo obispo a una piscina, arrastráronle sobre puntiagudas piedras, partiéronle los labios y le arrancaron la lengua. Ni una queja brotó de sus labios. Desesperado y vencido, Ebroin llamó a un humilde personaje por nombre Warring y le encargó la custodia del ilustre mártir. Mucho confiaba en ese carcelero, pero Warring, recientemente convertido al cristianismo, había fundado un monasterio en Fécamp, a orillas de la Mancha, en el que encerró al obispo cautivo. Dícese que apenas el glorioso mártir oyó el canto de los salmos, recobró el uso de la palabra y la muchedumbre acudió presurosa para oírle. Al cabo de 2 años quiso Ebroin acabar de una vez con su temible adversario. Por mandato de Roberto, conde de Artois, 4 soldados llevaron a Leodegario a la selva de Sarsing para darle muerte. El santo mártir señaló él mismo el lugar del suplicio y les dijo, repitiendo las palabras del divino maestro: «Hijos míos, lo que tenéis que hacer, hacedlo pronto». Al oír estas palabras, 3 de los verdugos imploraron el perdón de tan santo obispo. El cuarto, llamado Wadhard, no pudo resistir al aliciente del lucro. Alzó la espada y Leodegario se entregó sin resistencia, bendiciendo por última vez al asesino. Acaeció esto el 2 de octubre del año 678. Reliquias y culto de San Leodegario. La esposa del conde Crodroberto recogió piadosamente los restos del cuerpo de San Leodegario y los depositó en un pequeño oratorio, donde permanecieron 2 años y medio. Los milagros y prodigios que Dios obró en este lugar, así como los favores sin cuento que dispensó, lo convirtieron pronto en centro de romería muy frecuentada. Religiosos carmelitas se encargaron del servicio del oratorio, que en el siglo XVI fue transformado en una capilla más amplia, restaurada a principios del siglo XX. El obispo Ansualdo
ordenó a Odulfo, abad de San Magencio y probable sucesor de Leodegario en el gobierno de este monasterio, que fuese a recoger y transportar solemnemente a Poitiers las preciosas reliquias del mártir. Durante todo el recorrido y especialmente en Tours, multiplicáronse los milagros. El cuerpo del obispo de Autun fue colocado debajo de un altar resplandeciente de oro en la cripta de la iglesia de San Magencio. El culto de San Leodegario se extendió por Suiza, Alemania, Bélgica y especialmente por Francia, donde se erigieron muchos templos en su honor. A fines del siglo XVI, la ciudad de Autun fue milagrosamente liberada del yugo de los calvinistas por intercesión del santo, que, según dicen, aparecióse sobre los muros de la ciudad. En la actualidad todavía se cuentan en Francia 55 pueblos que llevan el nombre de este santo. Por lo común, la iconografía representa a San Leodegario cubierto con la mitra, revestido con los ornamentos pontificales y con el báculo en la mano. A veces colocan a sus pies los instrumentos del suplicio, en especial el hacha de que se sirvió el último verdugo. En ciertos lugares se le invoca para conjurar la parálisis infantil.